Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. El Palacio Marqués de Rozalejo sigue siendo el escenario informativo, podríamos decir casi fundamental a lo largo de este verano. Como saben, ese edificio está ocupado y se denomina ahora Gaztetxe Maravilla. Sigue la picota informativa porque familiares de fusilados del 36 han criticado a los ocupas por la supuesta manipulación de la memoria histórica y del terrorismo de ETA. Un tema que hoy vamos a analizar con ayuda de 4 colaboradores, con los que también, por supuesto, nos fijaremos en la dimisión de la ministra de Sanidad por un nuevo caso máster. Además, hoy dejamos por un lado la política y por otro nos interesamos por la ciencia. El escenario fundamental, Planeta STEM, y un equipo de 8 jóvenes navarros que irán a Boston con un proyecto pionero, desde luego, en nuestra comunidad. Están ideando plantas para el espacio. Y GEM Biogalaxy nos visitará esta noche en La Muga. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Abrimos ya nuestro tiempo de análisis político con ayuda de nuestros colaboradores. Juan Yeregui, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Amaya, muchas gracias. Te vemos con muy buen aspecto y has pasado un buen verano, entendemos así, sí, ¿verdad? Aquí quieto, pero muy bien. Disfrutado, ¿verdad? Eso con es. temas de máxima actualidad política, no precisamente esos temas sencillos de verano. No hemos parado y desde luego la lectura de la prensa, escuchar la radio, ver la televisión ha sido un ejercicio obligatorio estos días para un periodista. Efectivamente. Marcelo Díaz, también periodista. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, empezando el curso también y bueno, pues parece ser que va a ser intenso, acabará con las elecciones en mayo, pero bueno, yo creo que todavía vamos a tener mucho que contar a lo largo de todo el curso hasta que lleguemos a ese calientes, punto. ¿verdad? En este verano que continúa en Navarra. Así es, no tenemos descanso. Efectivamente. Elma Saiz también está hoy con nosotros. Elma, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Amaya? Ya disfrutadas las vacaciones, vuelta al trabajo. Bueno, igual me voy a Boston con los de las plantas en el espacio, no me ha parecido... Estoy recién aterrizada y la verdad que está... estado en Boston, está costando un poco la vuelta, pero bueno, contenta también, ilusionada con el nuevo año. Perfecto. Con nosotros también Joseba Ceolaza. ¿Qué tal, Joseba? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha ido este tiempo más o menos de descanso sin dejar las lecturas obligadas y los análisis políticos casi obligados? Pues muy bien, ha sido, como decía Juan, un verano muy intenso informativamente y eso a los que nos gusta este mundo pues resulta muy interesante. Así es, bueno, nos fijamos como hace ya casi 2 meses, ¿verdad? De nuevo en el Gaztetxe Maravillas. La polémica surge ahora por un homenaje a un miembro de ETA, Mikel Castillo, y por otra parte los familiares de víctimas del 36 muy críticos con lo que consideran una manipulación que están llevando a cabo los ocupas del Marqués de Rozalejo. Les contamos en el siguiente vídeo lo que ocurre y escucharemos también declaraciones políticas, vean. Este es el comunicado firmado por más de 50 familiares de personas asesinadas en 1936 y activistas de la memoria histórica, en el que reprochan a los ocupas estar mezclando el recuerdo de sus abuelos con la historia de ETA. En referencia al homenaje previsto a Mikel Castillo, hablan incluso de manipulación, porque no creen conveniente que se una el nombre de Maravillas Lamberto, de los fugados en San Cristóbal o de cualquiera de las más de 3.000 personas asesinadas en Navarra con el nombre de ETA. Los firmantes piden respeto y más aún en comparaciones a su juicio desafortunadas, como la que desde el Gaztetxe hacen del día del desalojo con la noche en la que los franquistas fueron a buscar a Vicente Lamberto. Y no son los únicos que están molestos. La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA ha exigido que se impida el homenaje porque dicen que la celebración de estos actos es a su juicio una barbaridad, una vergüenza y una humillación. Suma y sigue. También algunos partidos políticos se muestran indignados. Que encima se nos rían a la cara haciendo homenajes a presos etarras. Ya es el acabose. El propio Ayuntamiento de Pamplona también se suma al rechazo a través de una declaración urgente en la que exige la suspensión de los actos en homenaje a Mikel Castillo.
Bueno, son de alguna manera los trazos fundamentales de esa crítica que esgrimen familiares del 36. Tenemos también la opinión, en este caso del Partido Popular, muy crítica con la situación que se vive en ese palacio. Y hoy hemos escuchado la voz de EH Bildu. Bakartxo Ruiz se explicaba de esta manera en torno al tema del que estamos hablando. Vean. No compartimos, desde luego, la intencionalidad política o las valoraciones políticas que en ese manifiesto pues, se hacían de alguna manera y que por parte de algunos sectores también se están planteando, ¿no? Es dentro de la dinámica del Gaztetxe. Entendemos que hay actividades diversas, plurales y que no todas tienen que ser del gusto de todos. En mi opinión, hay que hacer actos cuando se hagan que refuercen la reconciliación y que refuercen ese sentimiento de reconocimiento del daño causado, del daño infligido. Polémico asunto, sin duda alguna. Comenzamos hoy con Joseba Ezeolaza, un miembro activo, además, en todo lo concerniente a la memoria histórica en Navarra. Joseba, de alguna manera, ¿cuál es el análisis que puedes hacer al respecto? ¿Está habiendo manipulación? ¿Se están confundiendo las cosas? Todo lo concerniente al franquismo con la barbarie de ETA también en Navarra, en País Vasco, en España. ¿Qué análisis puedes hacer de esto y, sobre todo, ¿en qué va a desencadenar todas estas situaciones tan conflictivas? Bueno, cuando este grupo de familiares empezó a impulsar el manifiesto, me llamaron a ver si quería firmarlo y, por supuesto, lo firmé. Y lo firmé por varias cosas, ¿no? En primer lugar, porque quienes hemos estado en la memoria histórica, sobre todo hemos estado por valores, porque tenemos una conciencia ética de lo que es el derecho a la vida. Y eso es incompatible con reconocer, homenajear o subrayar la lucha de gente de ETA que estaba dispuesta a asesinar. Hoy lo decía un portavoz de este grupo de familiares en el Diario de Navarra, ¿no? Si nos tomamos en serio esto de la memoria histórica, hay que ser coherentes. Y la memoria histórica, si algo nos enseña, si una lección nos plantea, es que el derecho a la vida, el respeto hacia la memoria de las víctimas y la deslegitimación social de la violencia es algo claro. Nos hemos dejado las uñas y los dientes luchando en contra de las calles a los franquistas, porque considerábamos que no se podía homenajear a los franquistas en los espacios públicos, porque habían matado a personas. En esa línea coherente no podemos aceptar que se homenajee en el marco del Gudari Eguna a gente que ha matado y que estaba dispuesta a matar. Elma Sáez, ¿cómo nos acercamos a esta polémica que ahora tiene este otro fleco, relacionando de alguna manera dos cuestiones, el franquismo, los fusilados del 36, la historia de ETA? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, suscribiendo 100% lo que acaba de decir Joseba Ezeolaza, querría añadir, desde luego a mí no me sorprenden para nada las declaraciones de Bildu, porque no sería la primera vez que intentan apropiarse y confundir algo que choca frontalmente, que es un espacio de libertad, de valores y de respeto y dignidad, con asesinatos y con terrorismo, que era justamente todo lo contrario. Me parece que son declaraciones que no me sorprenden para nada, creo decir que es el hilo conductor de EH Bildu, pero sí que también quiero poner de manifiesto la tibieza, en este caso, de las declaraciones del señor Asirón. Yo creo que a mí me preocupa la pedagogía que se está recibiendo por parte de la sociedad navarra de lo que se está permitiendo en ese Gaztetxe. Yo creo que los mensajes y la pedagogía vamos a la fuerza, ocupamos por la fuerza y ahí se queda permitido, y más todas estas cuestiones que están pasando ahora, yo creo que me preocupa como sociedad, cómo se está actuando, desde luego, por parte de quienes son los responsables de que eso no ocurra, ¿no? Son en este caso, quienes nos gobiernan. Todo un fenómeno informativo, pero desde luego con muchos mensajes en el trasfondo de todo esto, ¿no, Juan? Sí, ¿cómo lo ves? Hay muchos caminos paralelos, ¿no? Los que han subrayado Joseba y Elma, y yo creo que otro asunto, que es el de denominar homenaje un acto que no sé si es recuerdo o exactamente qué es, hacia Miquel Castillo, recordar a un chico de 23 años que fue tiroteado por la espalda en las calles de Pamplona, cuando junto a otros dos compañeros de comando presumiblemente iba a asesinar a un traficante de drogas, ¿no? Es la versión que se dio. Hubo un juicio en el año 92, el policía que disparó fue absuelto. Si fuese un homenaje lo que se va a hacer, me imagino que la justicia intervendría de inmediato, porque sería un acto de enaltecimiento del terrorismo. Entonces, creo que hay varios puntos
sobre los que se puede hacer distintas valoraciones en este aspecto. Yo creo que hay prácticamente unanimidad, como decía Joseba, en que se están mezclando dos asuntos que nada tienen que ver, la memoria histórica con lo que es el terrorismo de ETA, y luego están esos asuntos de qué pasa con el Palacio Marqués de Rozalejo, ¿no?, con ese Gazteche, qué ocurre con ese acto, cómo se va a desarrollar, si en vista de lo que suceda tendrá que ser la justicia la que intervenga después, si se debe prohibir previamente. Yo creo que en el ayuntamiento los partidos han sido bastante claros y a mí me da la impresión de que los jóvenes que están en el Gazteche en esta ocasión se han pasado de rosca, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Marcelo, ¿cuál es tu lectura? Bueno, yo tengo que discrepar un poco, reconociendo la labor por la memoria histórica que han hecho los firmantes de ese documento, entre los que está Joseba. Yo creo que, bueno, que sí hay otra concepción de la memoria histórica. Hay fusilados en 1936, pero también hay fusilados por el franquismo en 1975, y precisamente la conmemoración del Gudari Eguna retoma de esos fusilamientos. 2 miembros de ETA, Txiki Otegui, y 3 miembros del FRAP, que, bueno, ellos practicaban la lucha armada, pero están considerados como los últimos fusilados del franquismo. Yo creo que, bueno, hay colectivos que la memoria histórica la circunscriben quizás más a la guerra, a los años primeros del franquismo, pero hay otros como Astuak, por ejemplo, que lleva esta reivindicación de la memoria histórica hasta el año 77, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, el de Asurmendi y Artajo, 2 miembros de un colectivo que se llamaba EGI, extendido del PNV, que también optaron por la lucha armada y que fallecieron mientras realizaban una acción. En pleno franquismo, en el año 1969. Estos homenajes que se han intentado hacer en ocasiones han estado, como el que se hizo en el 40 aniversario, han estado prohibidos por la delegación del gobierno. Entonces yo creo que también, bueno, cuando hablamos de memoria histórica, yo creo que, bueno, hay una óptica que es la que han defendido los suscriptores de este documento, pero creo que, bueno, que hay otras concepciones de la misma. Y en relación a la utilización del nombre, yo creo que, bueno, que quizás estoy de acuerdo con el aspecto de que, bueno, comparar el desalojo con el fusilamiento me parece efectivamente excesivo, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que también tener en cuenta que la hermana de Maravillas Lamberto ha estado en el Gazteche, estuvo en el desalojo y previamente también en un homenaje que le hicieron, y yo creo que, bueno, que quizás es importante también que se hagan homenajes por parte de los colectivos juveniles a la memoria histórica, ¿no? Está muy bien que se le haya dado una calle por parte del ayuntamiento, pero yo creo que también esto es interesante. Y sobre Miquel Castillo, un poco recordar lo que ha dicho Juan. Es un caso de un militante de ETA que fue muerto por la espalda, eso está acreditado, y no hay que más que ponerlo en Google y aparece un artículo del País firmado por Miquel Muez, y yo creo que lo explica perfectamente, ¿no? Y creo que en eso no hay ninguna sospecha, pues, bueno, de la profesionalidad de Miquel Muez en ese sentido, ¿no? Y me parece que, bueno, que lo ha comentado Juan, el Gazteche, creo, si lo ves en el programa, se enmarca más en una reivindicación de la memoria histórica de este concepto que he comentado antes. Lo que tiene programado dentro del Gazteche es una charla de la hermana de Miquel Castillo, un poco, pues, explicando su figura, y luego se suman a un homenaje que se celebra fuera del Gazteche, que de una manera u otra, haciendo frente a unas prohibiciones u otras, yo creo que, bueno, que se ha solido celebrar prácticamente todos los años, ¿no? Entonces yo creo que en este caso se están mezclando varias cosas, y sobre todo yo creo que hay que dejar claro que el Gazteche es un centro social ocupado, que los responsables de lo que hacen dentro del Gazteche son los jóvenes que tienen ese Gazteche ocupado, y, bueno, el papel de las instituciones yo creo que, bueno, se deja en este caso está en un segundo plano. Joseba. En el manifiesto que firmamos no hablamos de Miquel Castillo, por ejemplo, se habla concretamente del Gudari Eguna, que en el programa aparece, ¿no? Sí. Es verdad que el inicio de la efeméride del Gudari Eguna es los fusilamientos de Txiki Otegui y los 3 del FRAP el 27 de septiembre, pero también es verdad que todos los años, cuando se ha hecho ese Gudari Eguna, se ha mencionado a otros militantes de ETA y se ha utilizado también para reivindicar y ensalzar la historia de ETA, para justificarla, para encontrarle un sentido práctico. Entonces yo creo que no tenemos que ser ingenuos en esto, ¿no? No es verdad que solo el Gudari Eguna se circunscriba a esos fusilamientos del año 75, sino que se hace un homenaje general, una reivindicación general de la historia de ETA. Hay un sector político que establece una línea de legitimidad
entre ETA y el 36. Y dicen, en el 36 agredieron a nuestro pueblo, por lo tanto la violencia de ETA es una violencia de respuesta y es justa. Y lo que hemos dicho los 50 activistas y familiares es no. La violencia de ETA no tenía ningún sentido práctico, no es una violencia de respuesta y muchísimo menos tiene una conexión con el 36. Porque si fuera verdad eso, ETA hubiera nacido en Sartaguda. Pero no nació en Sartaguda, nació en una zona carlista, ¿no? Respecto, termino un poquito, sí. Respecto a Miquel Castillo, en todos los procesos post-violencia se suele separar las víctimas de las víctimas victimarias. Y se reconoce que en el caso, por ejemplo, de Miquel Castillo, esta es una opinión personal mía, tiene derecho a un juicio justo, tiene derecho a la verdad, pero no puede ser objeto de homenaje, porque su vida no fue ejemplar, porque estaba dispuesto a asesinar a alguien. Entonces, en todos los lugares, en Sudáfrica, en Irlanda, en todos los sitios, siempre se separa los derechos de las víctimas de las víctimas victimarias, es decir, aquellas víctimas que iban a ejecutar a otra persona, ¿no? Y ese debate es un debate fino, pero sobre todo es un debate ético. Si te tomas en serio la defensa de los derechos humanos, si te tomas en serio la defensa del derecho a la vida, entonces intentarás llegar a este tipo de conclusiones. Atención a las lecturas que se hace de la historia, ¿no? Hay quienes plantean una reescritura de la historia. Tomamos nota, por ejemplo, de uno de los temas que quizás sorprenden más, ¿no? Esa analogía que se hace entre los fusilamientos del 36 y el desalojo del Gaztetxe este verano, ¿no? Atención también a esas palabras. Bueno, hoy en Alemania, en el Parlamento alemán, se ha debatido, entre otras cosas, sobre el nazismo. Ha habido declaraciones bastante gruesas con palabras que no son bien sonantes en estos momentos, y no estoy comparando una cosa con otra, por supuesto, pero creo que efectivamente hay heridas que son difíciles de cerrar, que cuesta su tiempo. Y yo suscribo el comentario que ha hecho Joseba sobre víctimas y víctimas victimarias, efectivamente, ¿no? Aunque parezca una redundancia, pero yo creo que ese es un matiz muy importante a la hora de explicar las cosas. Lo que ocurrió en el 36 fue fruto de un golpe de Estado contra el gobierno legítimo, y lo que ocurrió después pues es otra cosa que la historia calificará, cada uno tendremos nuestra opinión, pero está claro que una cuestión no fue respuesta de la otra, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Consecuencias políticas también de todo esto. Hoy precisamente el portavoz de Gero Abay en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, que suscribe ese texto de apoyo a los fusilados del 36, hacía referencia a partidos que están utilizando este tema de Marqués de Rozalejo, bueno, contra el gobierno, decía, ¿no? Contra Gero Abay, concretamente lo decía en una emisora de radio, en Onda Vasca. ¿Hay consecuencias políticas, réditos políticos en este asunto? Indudablemente, porque ya lo hemos visto, ¿no? Hay líderes políticos que no muestran esa contundencia que, desde luego, yo también en este caso suscribo 100%, lo he explicado, es un experto en el tema, Joseba, de una forma impecable, ¿no? Y yo creo que en este caso no cabe ni un agujerito, o sea, hay que confundir, choca radicalmente una cosa con la otra, y además son las víctimas las que en este caso tienen, vamos, todo el derecho y toda la legitimidad de hacer ese manifiesto, y creo que harían bien los jóvenes del Gaztetxe en escuchar lo establecido en él, ¿no? Bueno, atención por tanto a este tema, seguiremos con él, pero qué duda cabe que en las últimas horas otro de los temas de máxima actualidad son las dimisiones o la dimisión, en este caso de la ministra de Sanidad, que también ha tenido una cascada de reacciones políticas aquí en nuestra comunidad foral. La ministra que, bueno, pues también tiene o tuvo un problema con el máster. Atención, yo creo, ¿no?, a todos los másters que han hecho los políticos, porque se miran con lupa. Vamos a escuchar a la ministra, también reacciones de Albert Rivera, del presidente del gobierno Pedro Sánchez, y aquí en Navarra, entre otros, de la secretaria general del PSN, María Chivite. Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Y si eso coincide con el veto a una ley que obliga a publicarla, señor presidente, hay dudas razonables. Yo le pido que, para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis
Lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSER. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Yo creo que lo tenía que haber hecho antes, ¿no? Si ella ya sabía que tenía un curso que a lo mejor había recibido un trato de favor o incluso, pues se ha documentado también que había copiado. Pues si tú ya lo sabes, antes de someter también al gobierno a este trámite que hemos vivido estos días, pues yo creo que lo debía haber asumido su responsabilidad desde el minuto 1. Yo mi duda es que si ella también lo sabía, ¿por qué aceptó ese cargo de ministra cuando sabe que la exigencia ética que está teniendo este gobierno es alta? Esas son las diferentes lecturas, visiones de todo lo concerniente a ese máster polémico de la ministra de Sanidad, que como todos sabemos ya tiene sustituta, la nueva ministra, ya desde hoy trabajando al frente de este ministerio. Juan Jáuregui, se mira con lupa los políticos, es sorprendente que accedan a los cargos con dudas en su currículum. Con microscopio electrónico, ¿no? Se empieza a mirar y a mí me parece bien. Hablaba María Chivite de exigencia ética. Yo creo que es un valor para una sociedad que exista esa exigencia ética y todos nos deberemos acostumbrar a que así sea. Y a mí hay una cosa que me llama la atención. Los periodistas del diario.es, que publicaron el lunes parte de lo ocurrido, se reunieron con la ministra el martes de la semana pasada, hace hoy 8 días. ¿Cómo, si se reúnen, le presentan un montón de pruebas, de datos, ella no sabe, no puede contrarrestarlos? ¿Por qué aguanta 7 días en esta agonía? ¿Por qué se niega la evidencia? Luego podemos hablar de más cuestiones, entre ellas la que planteabas de ese microscopio o esa lupa puesta encima de todo el mundo, pero a mí lo que realmente me extraña es por qué esa resistencia a aceptar que te han pillado, así de fácil. Y creo que era inevitable que dimitiese y tenía que haberlo dicho, estoy de acuerdo con María Chivite, hace ya unos cuantos días. Elma. Bueno, las declaraciones de María Chivite, como hemos podido ver, son en la misma línea que si hubiera sido de cualquier otro partido político. Yo creo que esa contundencia es lo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que ahora las cosas, o desde luego, no es lo mismo quien esté al frente del gobierno, en este caso el gobierno de España, ¿no? No es lo que el señor Casado nos tiene habituados y desde luego tampoco nos tenía así habituados el señor Rajoy. Yo creo que evidentemente yo comparto también lo dicho, ¿no? Tanto por Juan como por María. Creo que si ella tenía ese conocimiento de que había ciertas cuestiones que tenían matices y que la exigencia de un gobierno, la exigencia ética, el listón ha subido sustancialmente hacia donde tiene que estar, como tiene que ser, pues creo que evidentemente pues quizás no tenía que haber aceptado el cargo. Dicho lo cual, también creo que me parece que es también de justicia destacar la importante labor que ha hecho en estos 100 días de gobierno, porque yo creo que es una ministra que estuvo sin quitarle una coma al tema del máster, creo que bueno, pues que esa labor en ese ministerio esa labor ha sido muy importante para la sociedad española. Pero está claro que lo que tenía que haber hecho era, en cuanto hubiera sabido, pues no hacer pasar al gobierno de España, que está luchando duramente por hacer un buen trabajo, pues bueno, pues estos días complicados, que sin duda así lo han sido, ¿no? Bueno, la mirada también de todos, sin duda alguna, está la polémica del máster del señor Casado, líder del Partido Popular. ¿Ha actuado bien la ministra, el presidente del gobierno, y también en su respuesta, por ejemplo, hoy a Albert Rivera, como acabamos de escuchar? ¿Qué esperamos de la nueva clase política? ¿Va a haber quizá, políticos muy rigurosos con todo lo que exponen al público, a todo el pueblo de España? Hombre, durante muchos años este país ha tenido un nivel enorme, por ejemplo, de corrupción de cargos públicos, de uso fraudulento del erario público, y no pasaba nada, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un cambio en las reflexiones, ¿no? Y hay un cambio evidente entre este gobierno y el anterior, en el que se producen dimisiones por este tipo de cosas, ¿no? Recordemos que en anteriores gobiernos ha habido imputaciones por cosas gravísimas, por robar millones de euros en Valencia, en Madrid, y no se movía nadie del cargo, ¿no? Yo creo que
que ese es un avance especialmente derivado del 15M y de otros colectivos, ¿no?, que generan una conciencia social mucho más sensible ante este tipo de cuestiones, ¿no? Yo sí que echo de menos que haya un avance y una profundización en esta ética y en esta transparencia, porque también justo estos días hemos conocido que no se puede investigar al rey y a Corina, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué es lo que ha ocurrido en ese caso, ¿no? ¿Por qué la monarquía bueno, puede hacer lo que quiera, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos y las ciudadanas no podemos pedirle cuentas al rey? En este caso escuchábamos también a representantes de Podemos al Lugu pidiendo eso, ¿no?, una investigación en Navarra en relación con el caso del rey emérito y Corina, ¿no?, su fiel Igual amiga. pedirlo en Navarra es una extravagancia, me parece que es una extravagancia, pero sí que creo que las instituciones tienen que ser cada vez más transparentes, y cuando digo las instituciones digo todas las instituciones, y parece que el rey, la monarquía, pues se está escapando de esto, ¿no?, cuando es evidente que ha hecho unos cuantos chanchullos, voy a llamarlo así, chanchullos, ¿no?, es más que evidente, ¿no?, y encima en nuestro nombre, porque era desgraciadamente un jefe de Estado, ¿no? Bueno, ahí están los periodistas de investigación, Diario.es, La Sexta, que aportaron toda esta serie de informaciones. Valoremos también un poco, ¿no?, la confianza en la prensa. Ayer la directora del País hablaba de esa desconfianza en los medios de comunicación, pero ¿aumenta la confianza en la prensa que es capaz de desvelar datos de esta naturaleza que de alguna manera pone en jaque a un gobierno o a un partido? Yo creo que hay un elemento también que son las redes sociales, ¿no? Ahora es más difícil controlar a los medios, ¿no? Si sale una noticia es muy difícil cortocircuitarla como quizás estaban acostumbrados antes los políticos en general, ¿no? Y en este caso yo creo que también hay una diferencia también respecto a este gobierno del anterior, y es que no se les ha ocurrido meterles una querella a los informadores que han desvelado el caso, como se hizo el PP o los cargos del PP, ¿no? Y creo que en ese sentido es diferente y hay que decirlo así. Y yo creo que hay otro elemento también que quizás se olvida, nos quedamos en la anécdota, pero yo creo que también todo esto ha descubierto que hay una especie de chiringuitismo universitario. Muchas voces hablan que es derivado de Bolonia, del plan Bolonia, que se ha producido una privatización de la universidad, una mercantilización de la universidad, y finalmente, bueno, pues vemos que hay una casta privilegiada, o que por lo menos hay unos casos en los que esos episodios se están dando, de que, bueno, de que hay según qué personas que tienen unos privilegios respecto al común de los estudiantes, ¿no? Yo creo que esto también quizás es un elemento para la reflexión, más allá de los casos concretos de la ministra o de Casado o de Cifuentes. Atención, porque, bueno, no sé, los másters en las personas que no nos dedicamos a la política, yo creo que máster o posgrados que hemos podido hacer, nadie nos ha regalado nada, ¿no? Ni nos han subido las notas, ni nos han dejado no presentar trabajos, ni nada de eso, ¿no? Claro, eso es una sombra que se extiende en muchas personas que se han esforzado mucho, los chavales, chicos y chicas, sus padres, por pagar unos estudios que tienen un coste económico importante. Y yo creo que es muy interesante la reflexión que hacía Marcelo, y que va un poco más allá incluso la división de poderes, ¿no? Hemos visto, al hilo de lo que decía Joseba, que hay una figura que es la inviolabilidad de la jefatura del Estado, que impide determinadas investigaciones. Está el aforamiento de determinados cargos públicos que parecía que se iba a quitar, pero no acaba de ponerse en funcionamiento en todos los parlamentos y en todas las instituciones. Y yo creo que los políticos ahí tienen que dar un paso urgente para que todos los ciudadanos realmente seamos iguales ante la ley, porque da la impresión de que en muchas ocasiones los jueces de instrucción, sobre los que recaen algunos casos, están maniatados para poder investigar, y eso no es bueno para una democracia. Nos planteamos precisamente no por qué se mantiene ese aforamiento, por qué no hay iniciativas claras por parte de los partidos para impedir de alguna manera esas desigualdades entre ciudadanos y ciudadanos políticos, ¿no? Ahí lo dejamos también, es un tema que se mantiene de momento en suspenso, ¿no? Que no se avanza en ese sentido. Que comentabas antes de Pablo Casado en comparación con la ministra de Sanidad, recién dimitida, ¿no? Él está en manos de 5 jueces que el mes que viene decidirán si abren una investigación o no a un señor que está aforado por ser diputado en las Cortes españolas, ¿no? Elma. Bueno, es que yo creo que la sociedad en su conjunto está evolucionando en estos temas afortunadamente a una velocidad de vértigo, y yo creo que
estamos todos, o más o menos, ¿no? Sobre todo también las nuevas generaciones y yo también, en este caso, desde luego, romper una lanza en favor de las universidades, de las navarras y de las españolas, porque evidentemente esto pues podemos correr el riesgo de extender una cierta sensación de que aquí, bueno, pues no, las cosas se trabajan, cuestan mucho y hay un nivel en general absolutamente excepcional en nuestro país de universidades, y desde luego también que creo que tampoco todos los políticos son iguales. Yo creo que hay que marcar diferencias y que quien tenga algo que ocultar y se le pilla, desde luego, pues con toda la rotundidad, pero también hay mucha gente que hace las cosas estupendamente bien. No podemos meter a todos en el mismo saco. Creo que eso nos lleva a hacer unos análisis demasiado superficiales. Está claro que la exigencia a la clase política va increciendo por unos motivos u otros, ahora quizá por los másters. Recordamos que todo esto de alguna manera viene desde la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a partir de ahí, pues efectivamente los medios de comunicación ejercen, ¿no?, un papel de control y de investigación en relación con todos los cargos políticos en España. De momento analizamos estos dos temas de actualidad. Gracias de verdad a nuestros compañeros y colaboradores por vuestra compañía. Un placer volver a veros y espero que sigamos viéndonos a lo largo de toda la temporada, que ya comenzamos de forma estricta el próximo lunes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y seguimos con otras historias al margen del panorama político y social. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.